Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La neuritis óptica en niños es un tremendo desafío clínico, desafío diagnóstico, desafío terapéutico. Son niños que llegan con muy mala visión a veces y que pueden quedar con muy mala visión si no los tratamos apropiadamente. Y nuestra mejor arma para enfrentar la neuritis óptica en niños es el conocimiento. Tenemos que saber cómo hacer un diagnóstico certero de neuritis óptica. Tenemos que saber cómo manejarlos, cómo encontrar las causas. Tenemos que saber cómo hacer su estudio clínico y especialmente cómo diferenciarlos de otras enfermedades que se le parecen. Y este conocimiento viene necesariamente de la mano de la experiencia. Como no todos podemos dedicar un año entero a estudiar neurooftalmología, voy a resumirle en unos pocos casos clínicos algunas de mis experiencias con estos pacientes. Nuestro primer caso, un niño de 9 años llega por muy mala agudeza visual en un ojo, 20/400, con alteración de la visión de colores, defecto pupilar frente relativo y un fondo de ojo totalmente normal. Nos preguntamos entonces, ¿este niño tiene o no tiene neuritis óptica? Bueno, existen criterios clínicos para neuritis óptica que son súper útiles porque nos permiten rayar la cancha. ¿A qué le vamos a decir neuritis óptica? ¿Ya? Bueno, tiene que tener un cuadro clínico compatible, como el del niño, una pérdida de la agudeza visual de inicio subagudo, monocular, con dolor al movimiento ocular, con alteración de la visión de colores, con defecto pupilar frente relativo. Fíjense que no está anotado ahí el fondo de ojo, porque el fondo de ojo da lo mismo. Hay neuritis óptica con fondo de ojo normal, hay neuritis óptica con edema de papila. Así que el fondo de ojo puede estar normal o puede estar alterado, no importa para el diagnóstico, importa para el subtipo, por supuesto. Entonces, si un escenario clínico como ese viene de la mano de alguno de esos 3 elementos paraclínicos, que puede ser la resonancia, pero también puede ser el OCT y pueden ser los biomarcadores como el VOC, los antiacoporina o los anti-MOC, uno puede hacer un diagnóstico, que sería el caso 1, de neuritis óptica definitiva, es decir, un caso típico con uno de los estudios paraclínicos. Pero si el paciente no es tan típico, por ejemplo, le falta dolor, como es el escenario clínico B, ¿ya? Eso es raro, pero puede pasar. 20% de las neuritis ópticas, por ejemplo, en anti-MOC no tienen dolor. O más o menos un 50% de la antiacoporina 4 no tienen dolor. Es más raro, pero un 5% de los pacientes con esclerosis múltiple no tienen dolor. Así que puede ser que no tenga dolor y tenga neuritis óptica. En ese caso sí necesitamos 2 elementos paraclínicos, que pueden ser el OCT, la resonancia o los biomarcadores. Y si el paciente es aún un poquito más atípico, bilateral, que tampoco es raro, en muchos casos, por ejemplo, de anti-MOC, el 80% son bilaterales, ¿ya? Así que si un paciente es bilateral, igual podemos hacer el diagnóstico de neuritis óptica, pero en ese caso, de los 2 criterios paraclínicos, al menos uno tiene que ser una resonancia magnética compatible. Y no están los criterios de Petzol, el autor que, digamos, propuso esto, pero yo le agregaría, sin duda alguna, que tenemos que descartar los otros diagnósticos diferenciales. O sea, tenemos que tener la certeza que este paciente no tiene otra cosa que se pueda confundir con neuritis óptica. ¿Cuáles son las causas de neuritis óptica en niños? Bueno, la más común es que no se sepa la causa, la idiopática o indiferenciada. Más o menos un tercio son por anticuerpos anti-MOC y un 10% a 11% por anticuerpos antiacoporina. Pueden ser también encefalomielitis difusa aguda y mucho más rara vez, ojo con esto, porque en adultos es diferente, es muy rara la esclerosis múltiple en niños y cuando se presentan niños ya más grandes. Los puntos clave de la evaluación. Hay que hacer una evaluación oftalmológica exhaustiva, fundamental, y eso incluye la anamnesis. Hospitalizar al paciente. El manejo multidisciplinario. Aquí necesitamos la ayuda de un neurólogo infantil y de otros especialistas, neuroradiólogos, pediatras, intensivistas. Se le hace de inmediato una resonancia magnética con contraste de órbita y cerebro. Ojo con esto, órbita, lo recalco, porque uno de los errores más frecuentes que he visto en la indicación de neuroimágenes es que le piden solo el cerebro y no piden órbita. La resonancia de órbita es una resonancia especial que se hace con cortes más finos y con supresión de grasa, con lo cual tenemos una capacidad de un 80-94% de detectar neuritis óptica. La resonancia de cerebro, la sensibilidad baja un 60% en el mejor de los casos. Y la resonancia de médula espinal casi en todas las ocasiones. Hay que hacer una punción lumbar con medición de la producción de líquido cefalorraquídeo y los estudios de líquido. Y siempre pedir anticuerpos antiacoporina 4 y anti-MOC. Y idealmente un OCT, campo visual y una retinografía, ojalá con autofluorescencia. Siempre considerar diagnósticos diferenciales y en base a los diagnósticos diferenciales que creamos más probables, hacerle al paciente otros exámenes si es necesario.
En el caso del inicial, el niño tenía una resonancia de órbitas que mostraba un aumento de señal del nervio óptico compatible con neuritis del lado izquierdo del afectado. Todavía no teníamos los resultados de los biomarcadores, los anticuerpos, pero ya podíamos decir con los criterios de Petzol que era una neuritis óptica radicular izquierda, esto en el mismo día que se hospitaliza, y se inicia tratamiento con metilprednisolona endovenoso. Con eso, el niño después de 5 días de tratamiento mejora una visión de 0,3 parcial. Se considera esto insuficiente, ¿ya? En un caso como este, lo ideal es, ojalá, haber llegado al 0,5. Así que se propone hacer plasmaféresis. Los neurólogos, aceptan nuestra propuesta. Se le hace plasmaféresis 5 días y con eso logramos una US visual 0,7. Después nos llegaron los anticuerpos anti-MOC positivos y con eso pudimos hacer el diagnóstico de neuritis óptica por anticuerpos anti-MOC. Cuando vimos después a este pacientito, un par de semanas, había quedado con una US visual 20/20, con buena visión de colores, pero algo de atrofia óptica, como pueden ver en el OCT. ¿Qué son estos anticuerpos anti-MOC? La enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOC es una enfermedad autoinmune desmielinizante del sistema nervioso central, donde los anticuerpos se dirigen contra uno de los componentes de la mielina, que se llama la glicoproteína de la mielina del oligodendrocito. Y esto puede causar distintos cuadros clínicos. El más frecuente en adultos es la neuritis óptica, pero también es muy frecuente en niños, y el más frecuente en niños es la encefalomielitis desmielinizante aguda. También puede dar mielitis, también puede dar neuromielitis, encefalitis, lesiones de cerebro, tronco, enfermedades desmielinizantes que pueden afectar múltiples partes. 30% de los casos de neuritis óptica en niños, como yo les mostré antes, son por anti-MOC. Y un 15% por lo menos de la de los adultos, porque yo cada vez estoy viendo más neuritis óptica por anti-MOC en adultos, también lo son. Puede ser monofásico o recurrente. En estudio a 2 años la recurrencia es de un 50%. En estudio a 5 años la recurrencia llega a un 70%. Y hay la importancia del tratamiento a largo plazo. Este segundo caso es una niña de 6 años, sexo femenino, consultó porque empezó a ver mal, pero rápidamente, en ambos ojos, pero rápidamente presentó compromiso de conciencia, convulsión y compromiso motor. Un cuadro neurológico grave, queda hospitalizada, se le hace una resonancia que muestra que tenía una DEM, múltiples lesiones desmielinizantes, asimétricas, muchas de ellas grandes, como la de la foto. Cuando la evaluamos nosotros tenía una edema papila bilateral, la resonancia también mostraba algunos signos que indicaban hipertensión intracraniana. Esta chica fue hospitalizada, por supuesto, se le dio pasado un corticoide endovenoso, se manejó la hipertensión intracraniana y lo que tenía era una neuritis óptica bilateral con hipertensión intracraniana y con una DEM, todo esto por anti-MOC, un caso típico de anti-MOC en niños pequeños. En niños de menos de 10 años, el ADEM es la forma de presentación más frecuente. En niños de más de 10 años ya empieza a aumentar la neuritis óptica, que se hace lo más frecuente en adultos. Esto es extremadamente grave, los papás llegan inmediatamente a la consulta, porque cuando un niño ve mal, piden 1 hora y se demoran 2 semanas en llegar al oftalmólogo, pero cuando parten con convulsiones o compromiso de conciencia, ese mismo día están en la urgencia, por suerte. ¿Qué sugiere una neuritis por anti-MOC? Compromiso profundo de la huesa visual, 0,1 o peor, 80% de los casos. Neuritis óptica vulvar, como el caso 2, 80% de los casos. Neuritis óptica bilateral, 50% de los casos, muy distinto a la esclerosis múltiple, que casi siempre es unilateral. Compromiso extenso del nervio óptico, más del 50%, como eran en los 2 primeros casos. Perineuritis óptica, súper importante, un hallazgo imagenológico muy característico del anti-MOC. Bueno, una neuritis óptica en niños, siempre pensada en anti-MOC, con ADEM concomitante, prácticamente el 100% de los casos de anti-MOC, con hipertensión intracraniana concomitante se nos van a presentar el 20% de los casos de anti-MOC, especialmente los que tienen ADEM. Un edema papila prominente, más de 170 micras, también muy sugerente de anti-MOC. Este otro caso, una niña de 13 años que me llega al policlínico porque lleva 10 días viendo borroso al centro del campo visual. Dice que ha empeorado, no tiene dolor, y le vemos la agudeza visual, cuentadeo, defecto pupilar ventilativo y Chihara no evaluable, prácticamente no veía nada. Entonces la mandamos a hospitalizar, tenía frenillos, se sacan los frenillos, se hace una resonancia magnética, el fondo de ojo, fíjense que era totalmente normal, que nos muestra una neuritis óptica de más o menos un 50% del nervio de predominio posterior, parte al tiro con los corticoides endovenosos y después de algunos días, porque siempre demoran varios días, nos llegan los anticuerpos y ella tenía anticuerpos antiacupunina 4 positivos. Por suerte, a pesar de que llegó con muy mala agudeza visual, tuvo una mejoría importante y llegó a 20/20 en el último control. ¿Qué características nos deben hacer sospechar una neuritis óptica por antiacupunina 4? Un compromiso severo de la agudeza visual, nuevamente, que puede ser vulvar o retrovulvar, el anti-MOC, pero siempre es extensa.
Puede haber compromiso de quiasma, puede haber compromiso de cintilla, siempre pensar en anticoagulina 4 cuando hay compromiso de cintilla. Puede haber un síndrome de área postrema, que es el síndrome de náuseas, vómito e hipo incontrolable que dura varios días. Puede acompañarse o venir antes o después de neuromielitis, mielitis longitudinalmente extensa. Puede tener muy mala respuesta corticoide, desgraciadamente. Y las recurrencias son extremadamente frecuentes. 70% a 5 años hablan de un 90%, 70% de años hablan de un 90% a 5 años. Este cuarto caso es un chico de 10 años que nos llega porque ve mal con el ojo izquierdo. Particularmente dramático porque no percibía luz en ese ojo. Tenía un defecto pupilo frente relativo y en el fondo de ojo tenía un edema de papila. Bueno, la doctora que lo vio acá, que está acá presente, lo hospitalizó inmediato y la resonancia mostró una neuritis óptica extensa de todo el nervio con compromiso de quiasma y con compromiso de cintilla. Se parte al tiro con bolo de metilprednisolón endovenoso, pero solamente se logra una mejoría de la agudeza visual a cuenta de dedo después de 5 días. Llegaron los anticuerpos, todo negativo. Antimoc negativo, anticoagulina 4 negativo, las bandas oligoculares negativas, la punción lumbar no está alterada. Entonces ahí había que decidir qué hacemos a continuación y lo que hay que hacer a continuación es plasmaféresis. 5 días de plasmaféresis y el chico empezó a responder, quedó con corticoides orales, se le puso rituximab, siguió con corticoides orales y empezó a mejorar. El último control que yo lo vi, que fue en agosto, estaba viendo 20/20, una maravilla. Pero era con todos los marcadores negativos, una neuritis óptica vulvar extensa con un fenotipo muy de antimoc o de anticoagulina 4, con un compromiso muy largo, pero idiopático. Entonces, es muy importante saber cómo es la resonancia magnética de estos pacientes, porque la resonancia magnética, antes que los biomarcadores, nos va a dar pistas importantes. Por ejemplo, si es un foco corto y unilateral, es más frecuente en esclerosis múltiple. Más del 50% del largo del nervio, hay que pensar en antimoc y anticoagulina 4. Compromiso del quiasma o cintilla, muy raro en esclerosis múltiple. Siempre hay que pensar en antimoc y anticoagulina 4. La perineuritis óptica, piensa en antimoc. El ADEM, siempre antimoc. Compromiso, por ejemplo, periventricular, periacueductal o de área postrema o de hipotálamo, pensar en anticoagulina 4. Mielitis longitudinalmente extensa, muy rara en esclerosis múltiple, hay que pensar en antimoc y antiacuaporina 4. ¿Qué diagnósticos diferenciales hay? Neuritis óptica infecciosa, infiltrativa, traumática, tóxica, enfermedades audioretinales, dolor orbitario, a veces llegan por dolor y todos creen que es neuritis óptica y no tienen difusión de nervio óptico. Hipertensión intracraneana se puede dar en conjunto con la enfermedad inflamatoria del nervio, la hipertensión intracraneana. 20% de los antimoc tienen hipertensión intracraneana. Trastorno funcional, piensen en ello como último recurso. Eso es un diagnóstico de descarte. La última cosa en que debemos pensar. La neuropatía óptica isquémica, arterítica y neuroarterítica, extremadamente rara en niños, excepto lupus en niñas un poquito ya más grandes, que me ha tocado ver casos de neuropatía óptica isquémica. Aquí algunos casos de diagnóstico diferencial. Una niña de 11 años me la derivaron por neuritis óptica, pensaba en colocarle corticoide endovenoso y ahí yo la vi y dije, no, pues si tiene edema papila, tiene una estrella macular, tiene estos infiltrados retinocoroideos que se ven ahí, que son típicos de Bartonella genselae. Se hizo el diagnóstico de neurodermatitis por Bartonella genselae y se trató con antibiótico exitosamente. Este otro chico me lo derivaron porque pensaban que estaba simulando. Decía que hace algunos días estaba viendo mal con el ojo izquierdo, después empezó a ver mal con el ojo derecho, pero la resonancia era normal. Pero tenía un defecto pupilar frente relativo en el ojo malo. Los simuladores no pueden simular un defecto pupilar frente relativo, ¿ya? Efectivamente, el estudio era todo normal, pero en un cuadro así, en un hombre joven, una neuritis óptica, una neuropatía óptica retrovulvar como esta, siempre hay que pensar en que puede tener una neuropatía óptica hereditaria de Leber. Desgraciadamente ese era el caso y el estudio genético lo confirmó. Este otro paciente, una niña de 18 años, recién la vi hace una semana, me llega por segunda opinión por una neuritis óptica. Le habían dicho al papá que había que hospitalizarla para pasarle corticoide endovenoso. Y él dijo, espérenme un poquito, vamos a pedir una segunda opinión. Consultaba porque tenía un escotoma paracentral con mucha fotopsia. No tenía dolor ocular ni dolor de cabeza, o muy poco dolor de cabeza. Tenía antecedentes de migraña. La agudeza visual no era mala, veía uno, pero con dificultad, mirando de lado, como de reojo. Tenía compromiso la visión de color y tenía efecto pupilar frente relativo. Y al fondo ojo tenía una edema papila en el ojo comprometido. Pero la ausencia de dolor, la presencia de fotopsia, hace inmediatamente sospechar que esto se puede tratar de otro cuadro, por ejemplo, un cuadro retinal. Y bueno, tenía un gran escotoma centrocecal, un aumento de la manchacidad enorme del ojo afectado, tenía edema papila que se veía en el OCT, pero fíjense en la foto acá de la autofluorescencia, que este en realidad era un síndrome de punto blanco de evanescentes múltiples, muy frecuente, cada vez más frecuente. Yo le diría, es casi igual de frecuente que la neuritis óptica. Solo este año he visto 4 casos
de síndrome de puntos blancos evanescentes múltiples, todos derivados por sospecha de neuritis óptica, todos a punto de ser sometidos a estudios y tratamientos invasivos y con efectos colaterales importantes. Así que ojo con eso, fotopsias, ausencia de dolor, siempre pensar en puntos blancos evanescentes múltiples. Y este último caso, un chico de 13 años que nos llegó por una cefalea frontal opresiva, con vómitos, con visión borrosa. Visiones 0,5 y 0,4. Efecto pupilar frente relativo no tenía porque es un caso bilateral, pero tenía compromiso de visión de colores. La resonancia magnética mostró un edema de papila bilateral, dilatación y tortuosidad de los nervios ópticos, hiperseñal TO del nervio óptico y refuerzo perineural, altamente sugerente de anti-MOG. Pero la punción lumbar nos dio una presión de salida de 65. Sí, el anti-MOG puede dar 65, pero tanto, ¿ya? Y más importante aún, tenía una hipoglucorraquia. La glucosa estaba muy baja en el líquido cefalorraquídeo. Así que tenía los leucocitos en 48, cosas que se puede ver perfectamente en los anti-MOG. Hasta 50 es muy común. Entonces dijimos, bueno, se ve como anti-MOG, no estamos convencidos, los otros exámenes salieron normales, teníamos duda de que fuera leucemia, que fue una sarcoidosis, pero el hemograma era normal, pensamos con corticoide endovenoso y acetazolamida, y el paciente mejoró inicialmente. Pero cuando pasamos a la etapa de corticoides orales y empezamos a bajar la dosis de corticoides orales, el paciente, el hemograma, que lo estábamos controlando, cambió a una pancitopenia. Ahí le pedimos a los hematólogos que le estudiaran y el mielograma mostró un 31% de blasto. Era una neuropatía óptica infiltrativa por leucemia simulando un anti-MOG. Ojo con el diagnóstico diferencial, porque este paciente cumplía criterios de Petson, pero tenía una hipoglucorraquia, lo cual no era, digamos, propio de una neuritis óptica. Aquí están los puntos clave. Les dejo ese código QR que si ustedes lo escanean, les va a dar acceso a un PDF con toda la presentación, así que aprovechen. No se olviden, lo más importante, el examen oftalmológico exhaustivo, hospitalizar, manejo multidisciplinario, tengan un buen amigo ahí, neurólogo infantil, el estudio completo, siempre los anticuerpos, y siempre, siempre, siempre estar atentos a las banderas rojas, a los casos, a los signos raros, a los exámenes de laboratorio que no están concluyentes en el manejo del diagnóstico diferencial. Muchas gracias por su atención.